Para eso es importante los ensayos clínicos para determinar que una tercera dosis vale la pena. En algunos grupos puede ser, a lo mejor, adultos mayores, que a lo mejor pueden perder anticuerpos más rápido, o en algunos grupos específicos, o en toda la población. Es la vacuna más masiva de nuestro país y por eso investigadores de la Universidad Católica y el Instituto de Inmunología e Inmunoterapia entregaron el primer estudio que mide la efectividad de la dosis de refuerzo de la vacuna CoronaVac del laboratorio chino Sinovac. El estudio hecho en 77 pacientes indica que a la cuarta semana de aplicada la dosis, la vacuna aumenta los llamados anticuerpos neutralizantes y también determina que la memoria del sistema inmune de los vacunados permanezca activa, elevando 12 veces en promedio la cantidad de defensas neutralizantes. Eso en comparación con lo que tenían a los 5 meses de recibida la segunda dosis. La investigación también revisó la presencia de otras células del sistema inmune como los linfocitos T, CD4 y del IFN, el interferón Y. Sin embargo, los autores son enfáticos en señalar que se trata de resultados preliminares, los que podrían variar a medida que un número mayor de pacientes sea analizado. Pero la relevancia de este primer informe es que establece resultados prometedores de cara a la lucha por controlar el número de contagios en el país, los que según el último informe de la plataforma iCovid muestran que el alza de casos se mantiene por 10 semanas consecutivas, con una positividad del 3,5%. Entonces, ¿por qué es importante obtener la dosis de refuerzo? Bueno, porque estudios científicos globales establecen que las defensas del sistema inmune, los llamados anticuerpos neutralizantes, disminuyen con el paso del tiempo y por eso la recomendación para estabilizar los casos de contagiados es a cumplir con este proceso vacunatorio en el que Chile ya han completado más de 13 millones de personas. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Futuro 360 acá en CNN Chile. Una paciente habría eliminado el virus del VIH de su cuerpo sin tratamiento. El hallazgo sorprendió a los científicos alrededor del mundo. Este es el segundo caso que se registra y podría ser un camino finalmente para encontrar la cura de este virus. Más detalles en el siguiente informe. Se transmite de persona a persona y afecta al sistema inmunológico hasta debilitarlo tanto que el cuerpo ya no puede defenderse de otras enfermedades. Eso hace el VIH, pero una mujer argentina parece haberlo eliminado de su cuerpo, abriendo nuevas puertas a una posible cura. Quizás es una proteína que tiene esta persona. Quizás podemos analizarla, separarla y luego inyectarla en otras personas y curarlas. Es la expectativa que generó el hallazgo de esta paciente trasandina, segunda persona en el mundo que ha eliminado este virus de su sistema sin ningún tipo de tratamiento. En Chile, 74.000 personas viven con VIH. Entonces, una noticia alentadora. Esperamos que esto avance en términos reales y concretos pronto con una cura, porque si bien es cierto los fármacos hacen bien, de repente vivir en una sociedad que desconoce respecto al virus te genera otros problemas. Genera una posibilidad extremadamente rara, pero posible, de lograr una cura esterilizante. Hable también el escenario para mayor estudio e investigación en los mecanismos inmunológicos que pudiesen llevar a la cura. Paciente Esperanza, así fue bautizada la mujer que además dio a luz en 2020 una niña completamente sana. En nuestro país, de las 74.000 personas que viven con VIH, unas 10.000 no lo saben. El escenario empeora si sumamos los efectos e impactos de la actual pandemia en la detección de otras enfermedades. Hubo una baja importante en el número de exámenes que se hicieron, ya sea test de ELISA, que es el tradicional con muestra de sangre, o test rápido, bajaron un montón los números y por eso también quizás no tuvimos tantos diagnosticados como años anteriores. De 2019 a 2020 se contabilizaron cerca de 5.000 nuevos diagnósticos, tarea que se ha complicado por la falta del testeo rápido. A nivel de Ceremis de salud tienen quiebre de stock de test rápido, en algunos SFAM o UNACET donde también se toman, también hay quiebre de stock. En Chile con tratamiento la esperanza de vida es casi absoluta. De todas formas, la posibilidad de una cura entrega esperanza a 38 millones de personas que viven con este virus en el mundo. ¿Y qué está pasando en el mundo científico y tecnológico? Bueno, lo vamos a revisar como siempre en nuestra sección Al Día con el Futuro.
¿Se imaginan estar en el trabajo y recibir la llamada de su mascota, de tu perro? Bueno, esto ya es una realidad. Una investigadora de la Universidad de Glasgow ha fabricado un dispositivo inteligente para perros. Se llama Dog Phone y permite que los canes puedan ponerse en contacto con sus dueños por videollamada, activando este aparato mediante el movimiento, que en este caso estaba inserto en una pelota para jugar. En el futuro, dicen sus creadores, podría ayudar a abordar la ansiedad por la separación que sufren las mascotas que se han acostumbrado a tener a las personas en casa durante la pandemia del COVID-19. Novavax busca ser la quinta farmacéutica en lograr que una de sus vacunas contra el COVID-19 sea aprobada en la Unión Europea. Está basada en proteínas recombinantes y está llamada a ser la primera de su tipo en ser aprobada para combatir el COVID. Y entre sus componentes está el quillay, un árbol milenario endémico de nuestro país. Por sus saponinas vegetales, que son moléculas que hacen espuma al entrar en contacto con el agua, al quillay se le conoce como el árbol de la corteza de jabón. Este componente potencia el efecto de la vacuna y se obtiene directamente en los laboratorios de Desert King, que es una empresa chilena dueña de varias patentes que dan origen a este potenciador de vacunas que, entre otros grandes laboratorios, utiliza Novavax. La empresa ya inició el trámite para su medicamento que se llama Nuvaxovid, que utiliza la tecnología diferente de las inmunizaciones ya convalidadas en el mundo y por lo mismo se transformaría en una vacuna única en su especie. Esto probablemente nos ha pasado a todos, que no podemos dejar de cantar una canción durante todo el día y por más que queramos, no podemos olvidarla. ¿Por qué pasa esto? Magdalena Fuenzalida nos va a explicar en la siguiente cápsula. ¿Se te quedó pegada? ¿No puedes dejar de pensar en ella? ¿O sencillamente la bailas automáticamente al solo escucharla? ¿Por qué nos quedamos pegados con canciones en nuestro cerebro? Esto se llama earworms. Es un concepto utilizado por psicólogos para referirse a gusanos musicales que afloran cuando nos sentimos estresados, cansados, hemos dormido poco e incluso bajo nostalgia. Un estudio de 2012 publicado en la revista Psychology of Music postuló que entre más musical sea la persona, más earworms serán probables que experimente. Wanna Be de las Spice Girls, Just Dance de Lady Gaga y I Will Always Love You de Whitney Houston son sindicadas como las canciones más pegajosas de la historia. ¿Se te quedaron pegadas? Bueno, confirmamos que los gusanos musicales existen. Quedan solo días para el siguiente eclipse solar en Chile, solo que esta vez no podremos verlo, bueno, a menos que nos encontremos en la Antártica. Al regreso de esta pausa vamos a conversar sobre este tema con una astrónoma y divulgadora científica. Quédense con nosotros, seguimos con más Futuro 360 en CNN Chile. Estamos de regreso con más Futuro 360 por las pantallas de CNN Chile y como les contaba, en este bloque nos va a acompañar Daniela Fernández. Ella es astrónoma, trabaja en el Observatorio de la Universidad Católica y tiene una fundación muy interesante que se llama Pequeñas Grandes Estrellas, que busca acercar la ciencia y la astronomía a los más pequeños. Gracias por estar con nosotros, Daniela, en Futuro 360. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hemos hablado mucho, hemos escuchado el concepto de temporada de eclipses. Tengo entendido que tuviste la posibilidad de participar también en la observación de un eclipse de luna, no solo eclipses solares. Cuéntame un poco de qué se trató eso para empezar a conversar. Bueno, he tenido la suerte de participar de los últimos 2 eclipses de esta trilogía de eclipses que nos ha pegado en nuestro país, ¿cierto? El 2019 en Vicuña, el 2020 en Pucón, a pesar de que estuvo nublado, pero ha sido muy increíble poder visualizar distintos tipos de eclipses, como dices tú, los solares, pero también los lunares, y poder transmitirlos también a la comunidad a través de transmisiones en vivo, actividades, etcétera. ¿Cómo fue este eclipse lunar? ¿Fue recién? Fue recién, de hecho fue el viernes a las 6 de la madrugada. Ya, ¿y de qué se trató? ¿Qué pudieron hacer ahí? Fue muy entretenido porque era un eclipse, a pesar de que era penumbral, donde la luna no queda totalmente tapada por la sombra de la Tierra, pudimos apreciar el color rojizo que se produce cuando los rayos del sol llegan a nuestra atmósfera, ¿cierto? Pasan y se produce un fenómeno que hace que la luz se abra como un arco iris y los rayos más rojos lleguen a la luna. Entonces, cuando estuvo el máximo del eclipse a las 6:03 de la madrugada aquí en Santiago, pudimos ver a la luna bastante roja. ¿Y se llama así, la luna roja?
Se le llama así la luna roja, la luna de sangre, pero no es que la luna cambie de color, sino que simplemente es un efecto producido por nuestra atmósfera terrestre. Cuando muchos nos estamos preguntando, ¿somos un país suertudo en ese sentido de que hemos tenido, podemos ver muchos eclipses, o eso ocurre de manera habitual en distintos puntos del mundo? Mira, los eclipses generalmente deberían ocurrir, ¿cierto? Porque es el movimiento de la luna alrededor de la Tierra que va, ¿cierto?, pasando por delante del Sol o pasa por el lado contrario. Si tuviéramos las órbitas alineadas, tendríamos eclipses todos los meses, uno lunar y después uno solar. Pero las órbitas obviamente no están totalmente alineadas, entonces no siempre coincide. Y bueno, Chile tenemos la suerte que es un país muy largo, entonces cuando pasa el eclipse, sobre todo el solar, por nuestro planeta, y pasa por el sector de Chile, podemos apreciarlo a lo largo de todo el país. Este es bastante diferente porque no lo vamos a poder apreciar desde todo Chile, pero sin duda va a marcar una diferencia con los eclipses que hemos tenido los pasados en esta trilogía de eclipses. Vayamos al que viene. El próximo 4 de diciembre a las 7:34 de la mañana se va a iniciar este nuevo eclipse. El Sol va a ser eclipsado al 100% por 1 minuto y 54 segundos. Sin embargo, no va a ser fácil verlo. Hay que estar en la Antártica para eso y hay que esperar que las condiciones climáticas también lo permitan. Cuéntame un poco más de este eclipse. Se va a ver también desde distintas bases. Tengo entendido que hay una base australiana también donde se va a poder ver, ¿no? Sí, este es un eclipse súper particular, a diferencia, como te contaba, el 2019 y el 2020 en Chile, porque no lo vamos a poder apreciar en las otras regiones del país. Pasa la sombra. Pensemos que la Tierra, ¿cierto?, está inclinada y le está llegando la luz del Sol por un lado y la Luna se interpone en esa luz. Entonces produce una sombra que llega a un lugar súper particular de nuestro planeta. Y en este caso está llegando en la parte más baja de la Tierra, o sea, donde está la Antártida. Eso va a hacer que sea visible más que nada desde el océano o desde el aire. Cae en pocos lugares donde podamos verlo como desde pie, ¿cierto?, en alguna región de nuestro país. Y la Antártida es el foco. Obviamente, ahí tenemos la complicación de que claramente es la Antártida. Claro. Entonces, si lo queremos observar, tiene que ser en bases establecidas porque las condiciones son súper extremas. Y hay un lugar desde nuestro país donde se va a ver, que es el Puerto William, pero solamente un 7%, o sea, se va a tapar justo cuando sale el sol, muy poquito, pero va a estar súper abajo, así que va a ser súper difícil de observarlo. Y este es un eclipse raro, podríamos decir, distinto. Por lo general los eclipses van de oeste a este y este va de este a oeste, ¿no? Sí, bueno, este es un eclipse súper particular. Siempre me gusta mencionar que tiene 3 grandes cosas diferentes de los últimos que hemos tenido. Primero, la hora, ¿cierto? Vamos a hacer en la madrugada nuestra, que es alrededor de las 4 de la mañana. Y eso hace que vamos a estar de noche en la mayoría de nuestro país. Pero en la Antártida ocurre que hoy día estamos en un periodo donde tenemos 24 horas de día. Claro. Entonces el eclipse se va a ver, obviamente desde allá, pero no de los otros lugares de Chile. Y además, en los eclipses anteriores, por ejemplo en Vicuña, cuando pudimos apreciarlo, no sé si tuviste la suerte de ir a verlo. No, transmitimos desde acá. Me tocó de acá, pero pudimos, por supuesto, pudimos transmitir todo lo que significó eso. Tuvimos varios compañeros que fueron allá. Fue súper emocionante. Igual. El momento de oscuridad total es muy emocionante. Sí, es muy emocionante. Y ese fue como a 30, 40 grados desde el horizonte, cuando estaba justo en totalidad, cuando la luna tapa por completo al sol. El año pasado en Pucón, nublado, pero estaba justo sobre nosotros el sol. Y en este caso, el movimiento del sol, cuando nos acercamos a los polos de la Tierra, el movimiento del Sol y de las estrellas cambia. Por ejemplo, acá en Santiago, las estrellas se mueven como nuestro Sol, ¿cierto?, de este hacia el oeste, pasando por arriba de nosotros. Si fuéramos al Ecuador, veríamos todas las estrellas pasar por sobre nosotros, como haciendo una línea recta. Increíble, claro. Pero los polos cambian, porque ahí se encuentra el polo sur celeste y las estrellas giran alrededor de ese polo. Entonces el movimiento del Sol va a ser muy particular, porque se va a mover durante las 24 horas, como muy cerca al horizonte, pero como alrededor. Entonces va a ser muy, muy distinto a lo que hemos observado antes. Y como bien tú dices, en este sector, mucho más alejado de los polos, el Sol cambia de orientación. Se va a mover desde oeste hacia este, como lo que estamos acostumbrados aquí en Chile. Y descubrimos en los últimos años también este concepto de los cazadores de eclipses, personas que van viajando por el mundo para encontrarse con eclipses. Acá en Chile tuvimos la visita de ellos, pero si alguien quiere volver a ver un eclipse acá, va a tener que esperar harto. Tengo entendido que hasta el 2048 nos vamos a tener otro eclipse total, ¿no? Sí, bueno, hay que esperar bastante. Sí tenemos uno lunar, obviamente, acuérdate que tenemos estos 2 tipos de eclipses el próximo año en mayo, que lo vamos a poder apreciar en totalidad en todo Chile, pero los eclipses solares sí, generalmente caen cada 20 años en el mismo punto del planeta. Esa es más o menos como la fase de tiempo que tenemos. Y el de la Antártida es muy particular porque el único eclipse que tenemos registro de ciencia es del 2003. Entonces sería la base que va a armar Patricio Rojo, el astrónomo de la Universidad de Chile, va a ser una de las
no sé, bases con tecnología más avanzada para poder tener ciencia de este eclipse. Eso te iba a preguntar, ¿por qué los eclipses son importantes para la ciencia y por qué este en particular es distinto? Tengo entendido que incluso la ionosfera es distinta en el polo, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que podemos medir en los eclipses, por ejemplo, cómo cambia la temperatura, ¿cierto? Cuando se produce la sombra, cómo cambian los vientos, el entorno, ¿cierto? La flora, la fauna, pero también lo que quieren medir este año es cómo va cambiando en la totalidad en las diferencias en las distintas etapas de nuestra atmósfera. Así que va a ser sumamente interesante y obviamente un eclipse en la Antártida, yo creo que estamos todos ahí un poco envidiosos de no poder ir a este evento porque va a ser realmente espectacular. Ahora, queda algún tiempo, pero me imagino también que incluso científicos y las personas que quieran ir van a tener que esperar prácticamente hasta última hora para saber si las condiciones climáticas lo permiten. No es como llegar y viajar a Vicuña, digamos, es bastante más complejo. Hay expediciones particulares ahora que están programadas para el lugar. Hay algunas turísticas que van a ir por barco, que como te contaba es más factible hacerlo por barco o por avión, pero va esta expedición de distintos científicos, astrónomos, geólogos, meteorólogos, que van a una base específica en la Antártida que está dentro de estos 400 kilómetros de totalidad. Así que el llegar ahí y quedarse ahí durante varios días, van a tener que hacerlo antes de poder realizar ciencia, porque recordemos también que las temperaturas, no sabemos si nuestros equipos para poder ciencia van a funcionar a menos 20 grados. ¿Cuánto va a durar en la Antártida? En la Antártida, donde va a estar esta expedición, son como 50 segundos nomás de totalidad. Y eso es lo que conocemos. Sí, es súper breve. O sea, va dependiendo de cuánto nos movamos del centro de la totalidad. 2 minutos generalmente es el máximo. Si nos vamos corriendo hacia afuera en el territorio, vamos a ir perdiendo ese tiempo de totalidad. Sí, te lo preguntamos, que había algunos reportes que hablaban de 1 hora. No sabemos si es que, claro, quizás no es el 100%, va disminuyendo a medida que va pasando, ¿no? Ahí lo que hablamos generalmente de la totalidad de eclipse es desde que la luna toca por primera instancia el borde del sol. Ese es el inicio del eclipse. Y cuando la luna sale por el otro lado, es ya el fin del eclipse. Pero hablamos de totalidad cuando la luna se encuentra completamente tapando el sol. Y eso generalmente dura 2 minutos, pero donde van a estar ellos es particularmente, que es la base que va a ir a hacer ciencia, son aproximadamente 50 segundos. Puerto Williams, otros lugares, ¿nada? Puerto Williams, como te comentaba, se va a ver un 7%, o sea, vamos a ver como un pequeño mordisco en el sol y va a estar súper complejo porque es justo a la salida del sol, o sea, va a ser súper difícil de observar. Daniela, pasemos a otro tema que me interesa tocar contigo, que tiene que ver con la divulgación científica. Pequeñas grandes estrellas, tú antes de empezar a conversar me decías, bueno, estoy acostumbrada aquí en este espacio virtual a vestirme de astronauta. Bueno, has avanzado muchísimo en eso, logras la atención de los niños. ¿Por qué pensaste primero que todo a dedicarte a la astronomía? Afortunadamente, más mujeres están inmersas en esas carreras. Y después, ¿por qué apuntar hacia los más chicos? Buena pregunta. Bueno, yo viví toda mi vida en Antofagasta, un cielo maravilloso, un lugar privilegiado para hacer astronomía, y siempre me pregunté qué era lo que había más allá de lo que observaba, qué pasaba físicamente, si había vida en otros lugares, etcétera. Y ya saliendo de la licenciatura, la verdad es que programar no me gustaba mucho. Yo trabajaba con cúmulos de galaxias y dije como, estoy aprendiendo algo, pero no logro comunicar la importancia que tiene. Y fue en esa época, justo el 2016, que me invitan a hacer un taller en un jardín infantil de aquí de Santiago. Y dije, wow, desafío. O sea, estamos hablando de niños de 3, la atención, claro, de niños 4 años. Claro. Y tú quieres enseñarles de agujeros negros, pero ellos necesitan saber del sol, de la luna, de la fase de la luna. Así que fue tan lindo el proyecto que finalmente terminé haciendo el taller todos los jueves. Y después de 2 años dije, esto hay que llevarlo a todo Chile e idealmente también expandirlo a todo el planeta Tierra. Y así nació la fundación y hoy día estamos con un grupo súper grande de astrónomos, de educadores de párvulo, de otras áreas también que complementan actividades relacionadas con la astronomía, por ejemplo, con yoga, con arte, con música, para que llamemos la atención de los niños en la ciencia desde los más pequeñitos. ¿Por qué? Porque a esa edad la idea es que sean conscientes y empiecen a cuestionarse el entorno en el que viven. Por ejemplo, ¿por qué hay sombras hoy día en el estudio? ¿Por qué al caminar de repente vemos la luna de día? ¿Por qué las estrellas se mueven? Esas son preguntas que yo creo que nos vamos haciendo a lo largo de la vida, pero vamos perdiendo esa curiosidad de saber la respuesta. ¿Pero los niños se interesan a tan temprana edad? Porque muchas veces, claro, el estigma es decir, no, ¿para qué les vamos a enseñar esto tan chicos si probablemente no entiendan nada? Ahora, depende de la manera en que uno lo enseña. Por supuesto. Mientras más cercano, más lúdico, inclusivo enseñemos la ciencia, vamos a tener adultos más conscientes con el entorno en el que vivimos y también de la historia del universo en el cual nosotros pertenecemos. Y sí, obviamente es complejo, pero manteniendo bien los objetivos y la forma en que ellos se sientan partícipes de lo que están aprendiendo, yo creo que es la clave para que podamos incorporar la ciencia en lo más pequeño.
Pequeñas, grandes estrellas, y bueno, y tu Instagram también, ¿no? Sí, bueno, ahora estoy de hecho terminando mi magíster en comunicación científica porque me apasiona mucho comunicar la ciencia, que es Astro Daniela, así me conocen. Y eso me ha dado la posibilidad también de abrir un poco el público y no solamente dedicarme a los niños, que me encanta trabajar con ellos, pero también acompañar a los educadores, ¿cierto? A las educadoras, a los amateurs de astronomía, a cualquier persona que quiera aprender de ciencia, a ver que la ciencia no solamente está en el Sol, ¿cierto? En las galaxias lejanas, sino que es algo que podemos apreciar en nuestro día a día. Daniela Fernández, astrónoma, divulgadora científica, muchas gracias por tu tiempo, por venir a conversar de eclipses y otras cosas también acá a Futuro 360. Muchísimas gracias por la invitación. Que estés muy bien. Igual. Nosotros vamos a cerrar el capítulo de hoy. Como siempre, muchas gracias por ser parte de Futuro 360. Ahí está nuestro sitio, que no se les olvide, futuro360.com. Están los programas, pero no solo eso. Complementamos información científica, tecnológica día a día y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Sigan en compañía de CNN Chile y nos encontramos en otro capítulo de Futuro 360. Que estén muy bien. Futuro 360 fue presentado por... Descubre el nuevo sistema Ver Todo en Expreso.